Hermanos y hermanas en Cristo, sean bienvenidos a este tiempo de encuentro con la palabra de Dios. Hoy, el Evangelio de San Mateo 1, 18 a 23, nos sumerge en uno de los momentos más santos y transformadores de la historia de la salvación, el misterio de la encarnación, visto a través de la vida de San José, un hombre justo y silencioso. A primera vista, este pasaje nos cuenta un simple relato del nacimiento de Jesús, pero si profundizamos en sus palabras, descubrimos la magnitud del plan divino y la profunda fe de un hombre que se convirtió en el custodio del Salvador. No hay en este Evangelio una demostración de poder o un llamado a la acción dramática, hay una lección de obediencia, de confianza y de la providencia divina que actúa en el silencio y en la incertidumbre. La declaración del evangelista es directa. La generación de Jesucristo fue de esta manera: su madre, María, estaba desposada con José y, antes de que vivieran juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Esta simple frase plantea una situación de inmensa confusión y dolor para José. Su prometida está embarazada y él, un hombre justo, se enfrenta a un dilema imposible. La ley mosaica le permitiría denunciarla públicamente, lo que la expondría a un castigo severo. Sin embargo, su justicia no es la de una mera observancia legal, sino una justicia impregnada de misericordia y amor. José decide repudiarla en secreto para no exponerla a la vergüenza. En esta decisión, vemos la grandeza de su corazón, un corazón que antepone la misericordia a la ley, la compasión a la rectitud pública. Este pasaje es una llamada a la fe en medio de la adversidad. Nos confronta con la realidad de que el plan de Dios a menudo no se manifiesta de la manera que esperamos. El plan de salvación no comenzó con el nacimiento de un rey en un palacio, sino con una noticia que puso en crisis la vida de un carpintero de Nazaret. Nos invita a confiar en que, incluso en los momentos de mayor confusión y oscuridad, Dios está obrando y que su voz se puede escuchar a través de los mensajeros celestiales. La historia de José nos desafía a evaluar si estamos dispuestos a poner a un lado nuestra propia lógica y nuestros propios planes para acoger los planes de Dios. Este pasaje nos invita a hacernos preguntas profundas. ¿Cómo reacciono cuando la vida me presenta situaciones que no comprendo y que parecen contradecir todo lo que creo? ¿Soy capaz de confiar en Dios incluso cuando sus planes parecen ir en contra de mis propios proyectos de vida? ¿Tengo la humildad de San José para escuchar la voz de Dios en los momentos de incertidumbre, incluso si esa voz me pide algo radical? ¿Qué significa para mí ser un hombre justo o una mujer justa en el sentido de San José, ser recto, pero también ser misericordioso? Para profundizar en este Evangelio, haremos lo siguiente. Escucharemos la narración de San Mateo. Reflexionaremos sobre la figura de San José como un hombre justo y su decisión inicial. Analizaremos la intervención divina y el significado del nombre Emmanuel y Jesús. Que este encuentro nos ayude a comprender que la fe verdadera no se basa en la claridad total, sino en la confianza incondicional en Dios, y que la obediencia a sus planes es el camino hacia la verdadera paz, al igual que lo fue para el gran patriarca San José. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículos 18 al 23. Jesucristo vino al mundo de la siguiente manera. Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de que vivieran juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su marido, José, que era un hombre justo y no quería denunciarla, pensó repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a tu mujer, María, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Reflexión inicial. El pasaje de Mateo 1, 18 a 23 no es un simple prólogo, es la puerta de entrada al plan de salvación. A diferencia de las genealogías que lo preceden,
esta narración nos presenta no solo a un descendiente de David, sino a un hombre de carne y hueso, José, que se encuentra en el centro de un misterio que está a punto de transformar el mundo. La narración se centra en su crisis, su fe y su obediencia. El drama de este pasaje es profundo y nos revela la grandeza de un santo cuya vida se define por la humildad y la confianza en Dios. La narración se puede dividir en 3 momentos clave. El dilema de un hombre justo. San Mateo nos presenta a José como un hombre justo. Esta no es una descripción casual. En el contexto bíblico, un hombre justo es aquel que cumple la voluntad de Dios, que vive conforme a la ley y, de manera crucial, que practica la misericordia. La ley judía estipulaba que un hombre podía repudiar a su esposa si se descubría que había cometido adulterio antes del matrimonio. El castigo público podía ser incluso la lapidación. José, sin embargo, no desea exponer a María a este escarnio. Su justicia se manifiesta en su misericordia. La decisión de repudiarla en secreto no es un acto de desconfianza, sino un acto de amor y compasión. Es un testimonio de que la verdadera rectitud no es fría e implacable, sino que se enriquece con la ternura. José es un modelo de cómo la fe y la caridad deben ir de la mano. La intervención divina en la crisis humana. Justo cuando José ha tomado su decisión, Dios interviene. La revelación no llega de manera espectacular, con trompetas y fuegos, sino en la intimidad de un sueño. El ángel del Señor se le aparece para desvelarle el misterio: el hijo que María espera es obra del Espíritu Santo. Esta intervención divina valida la pureza de María y le da a José una misión monumental: ser el padre legal y el protector de Jesús. Se le da un mandato doble: no temas acoger a tu mujer, María, y tú le pondrás por nombre Jesús. El miedo es el primer obstáculo que Dios disipa. El ángel le pide a José que abandone sus temores, sus dudas y la lógica humana para abrazar un plan que es sobrenatural. El segundo mandato, ponerle nombre al niño, es un acto de paternidad. En la cultura judía, nombrar al hijo era una prerrogativa del padre, lo que significa que, a los ojos de la ley, José se convierte en el padre de Jesús. El cumplimiento de las promesas. El pasaje concluye con el anuncio profético del nombre del Mesías. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, Yeshua, significa Yahvé salva. El propósito de la encarnación es claro: la salvación de la humanidad. Y para reforzar esta verdad, Mateo hace una conexión directa con la profecía de Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. El Mesías no es solo un Salvador lejano, es Dios que ha decidido habitar entre nosotros, de manera íntima y personal. El plan de salvación se cumple no por la fuerza de un ejército, sino por la humildad de un niño nacido en un establo, custodiado por un carpintero justo. Este episodio nos confronta con una pregunta esencia. ¿Estamos, como José, dispuestos a abandonar nuestra propia lógica para acoger los planes de Dios, incluso cuando no los comprendemos del todo? De este pasaje podemos extraer varias enseñanzas profundas. La justicia de la misericordia. San José nos enseña que la verdadera justicia no es ciega. La ley es importante, pero no debe ser un fin en sí misma. La justicia de José está impregnada de misericordia y compasión, lo que le permite buscar una solución que, aunque dolorosa para él, protege a María de la vergüenza pública. Es un recordatorio de que nuestra rectitud no debe ser un pretexto para juzgar a los demás, sino una base para actuar con amor. La fe en la incertidumbre. La vida de José fue un camino de fe en la incertidumbre. El anuncio del ángel no disipó todos los misterios, pero le dio la luz suficiente para dar el siguiente paso. La fe no nos promete un camino sin obstáculos, sino la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso. José confió en la voz del ángel a pesar de que la situación seguía siendo humanamente inexplicable. Su fe nos enseña que la obediencia a Dios no requiere una comprensión total, sino una confianza radical. El rol de la humildad y el silencio.
A diferencia de otros personajes bíblicos, José no pronuncia una sola palabra en el Evangelio. Su fe se demuestra en sus acciones. Se levantó, hizo lo que el ángel le mandó y acogió a María y a Jesús. Su obediencia silenciosa es una poderosa lección de humildad. No buscó el reconocimiento, ni preguntó, ni dudó, simplemente confió. El silencio de José no es ausencia de fe, sino la prueba más grande de su entrega. La paternidad como servicio y protección. El mandato de ponerle nombre a Jesús convierte a José en su padre legal y guardián. El rol de José no es meramente biológico, sino de servicio y protección. Él es el que debe cuidar a la Sagrada Familia, proveer para ellos y protegerlos de todo mal, como lo hizo en la huida a Egipto. La paternidad de José es un modelo de cómo la fe se traduce en una responsabilidad activa y protectora, una que se centra en el bienestar de los demás. El Evangelio de Mateo 1, 18 a 23, que nos habla de la fe incondicional de San José, nos recuerda de manera poderosa la vida de Abraham, el padre de la fe. Ambos personajes comparten una característica fundamental, la obediencia a un llamado divino que desafía la lógica humana y que implica una fe radical en la promesa de Dios. Mientras que José se enfrenta a un problema familiar y social, Abraham se enfrenta a un desafío que redefinirá su futuro y el de toda una nación. La historia de Abraham comienza con una orden de Dios. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12, 1. Abraham, sin saber a dónde iba, obedeció. El llamado fue un acto de fe puro, sin explicaciones ni garantías, un salto al vacío confiando en la palabra de Dios. Su vida se convierte en una serie de pruebas de fe, culminando en el mandato más difícil, sacrificar a su único hijo, Isaac. Este episodio es la cumbre de su obediencia. A pesar de que Dios le había prometido una descendencia numerosa a través de Isaac, Abraham se dispone a sacrificarlo, confiando en que Dios, de alguna manera, cumpliría su promesa. El autor de la carta a los Hebreos lo resume. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac y ofrecía a su hijo único, a quien había recibido las promesas, pues consideraba que Dios es poderoso para resucitar incluso de entre los muertos. Hebreos 11, 17 a 19. La vida de Abraham es un espejo de la fe de San José. Abraham no entendía cómo Dios podía cumplir la promesa de una gran nación si le pedía que matara al hijo que era la clave de esa promesa. José no entendía cómo podía ser padre del Mesías si su esposa estaba embarazada por el Espíritu Santo. Sin embargo, ambos pusieron su confianza en Dios por encima de su propia comprensión. El viaje de la fe. Abraham dejó su hogar sin saber el destino final. José tuvo que dejar sus planes de vida, su reputación y su lógica para acoger a un hijo que no era suyo. En ambos casos, el camino de la fe es un viaje de abandono y de confianza. La obediencia ante lo imposible. Dios le pide a Abraham algo que va en contra de la razón y de su propio corazón de padre. Dios le pide a José que acepte una situación que la ley consideraría una traición. Ambos responden con una obediencia total y silenciosa, sin reproches ni negociaciones. La promesa de Dios. La obediencia de Abraham culmina en la renovación de la promesa de que sería padre de una multitud de naciones. La obediencia de José culmina en la promesa de que sería el padre legal del Salvador de la humanidad. En ambos casos, la obediencia humana abre la puerta para que se cumpla la promesa divina. La historia de Abraham y la de José nos advierten que la fe no es un sentimiento, sino una decisión. Es un acto de la voluntad de decir sí a Dios incluso cuando el camino es oscuro. La historia de Abraham nos recuerda que, al igual que la fe de José, la fe verdadera es aquella que está dispuesta a sacrificarlo todo, incluso lo que más ama, por el amor y la obediencia a Dios. Y al final, se nos da algo más grande de lo que jamás podríamos haber imaginado. Enseñanzas prácticas para nuestra vida. Practica la justicia con misericordia. En tu vida diaria, busca ser justo, pero no solo según las reglas. Intenta ser justo con compasión, como San José. No juzgues a los demás duramente. En lugar de eso,
Busca entender sus circunstancias y actúa con caridad. Confía en la providencia de Dios. Cuando te encuentres en una situación que no comprendas, cuando tus planes se vean interrumpidos, recuerda a José. No te dejes dominar por el miedo o la desesperación. En vez de eso, ora y confía en que Dios tiene un plan, incluso si ese plan aún no te ha sido revelado. Aprende a escuchar en el silencio. José no necesitaba una gran multitud para escuchar la voz de Dios, la escuchó en la quietud de un sueño. Dedica tiempo a la oración, a la meditación, al silencio. La voz de Dios a menudo se susurra en la calma, no en el ruido. Reconoce tu misión de protección. Como José, todos somos llamados a ser custodios. Custodios de nuestra familia, de la fe, de los necesitados, de la verdad. Asume esta misión con humildad y responsabilidad, sabiendo que Dios te ha confiado a sus hijos más amados. Preguntas para meditar. ¿En qué áreas de mi vida me cuesta confiar en Dios y me aferro a mi propia lógica o planes? ¿Cómo puedo ser más como San José, practicando la justicia sin dejar de lado la misericordia en mis relaciones con los demás? ¿Qué sueños o revelaciones de Dios he ignorado por miedo o por falta de fe? ¿De qué manera la historia de Abraham me anima a confiar en que la obediencia a Dios, aunque dolorosa, siempre conduce a algo más grande? Hermanos, les invito a cerrar los ojos y elevar nuestras peticiones al Señor. Señor Jesús, hoy me has recordado que tu camino de salvación comenzó en la humildad y la obediencia de un hombre justo, San José. Te ruego que me ayudes a tener su misma fe. Perdóname por las veces que he dudado de tu plan, por las veces que he dejado que el miedo me impida seguirte. Dame la fuerza para ser un custodio de tu amor en el mundo. Que, al igual que Abraham, mi fe sea tan grande que me permita caminar en la oscuridad sabiendo que tú eres la luz. Te pido la gracia de aceptar tus planes, incluso si no los entiendo, con la certeza de que tu voluntad es perfecta. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos ha demostrado que el camino hacia la salvación no es siempre glorioso, sino un camino de confianza. La vida de San José, y en eco la de Abraham, nos enseña que la fe verdadera es un acto de valentía silenciosa. Vivamos esta semana con el corazón de San José, dispuestos a decir sí a Dios, incluso cuando no entendamos a dónde nos lleva. Que nuestra fe no sea una lista de reglas, sino una relación de amor que redefine cada uno de nuestros pasos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien más.